Y arrancábamos el programa hablando de lo que ocurrió el viernes, la madrugada del sábado ya, que fue este reinicio de la selección argentina de fútbol femenino después de su participación en Australia y Nueva Zelanda, de ese mundial en el que no se pudo conseguir la primera victoria. Llegaba este partido, el amistoso contra Japón, en un contexto complicadísimo para Argentina, ¿no? Primero por una convocatoria que estuvo diezmada por diferentes situaciones, por algunas lesiones por un lado y por el otro lado también por esto que tiene que ver con el calendario. Cuando se va a disputar una fecha FIFA, al mismo tiempo tenés una Copa Libertadores que está por comenzar, con Boca, que además tiene parte de las jugadoras más importantes de la selección en su plantel. Algunas justamente se sumaron para este mercado de pases. Decíamos, las lesiones, jugadoras que ya no van a formar parte de la selección. Bueno, terminó siendo entonces 8-0. Una derrota que duele, una derrota que pega, sobre todo en el ánimo del equipo, que todavía tiene una especie de pseudo amistoso más contra Japón el día 26 para luego sí emprender el regreso a la ciudad de Buenos Aires. Aquellas que juegan aquí, el resto, bueno, repartidas en el resto del mundo donde tienen sus equipos. Y si bien después del partido era fácil caer en lo que fue el viaje, Argentina hizo un viaje de Buenos Aires vía San Pablo, después a Alemania. Cuando estaban viajando para Japón hubo un problema con el espacio aéreo de Armenia porque hubo ataques por parte de Azerbaiyán y eso tuvo que Argentina volver a Alemania, de ir a Dinamarca y demás, embarcarse para Japón con dos viajes, primero a Tokio, después a Fukuoka cuando se hizo el partido, pero en conferencia de prensa Germán Portanova no hizo eje en eso, dijo no hay excusas para el partido de hoy, debemos hacer una autocrítica, algo que imaginamos ya deben haber hecho en el fuero interno del seleccionado, en donde si uno ve, obviamente Japón era el favorito y era claro que iba a ganar, pero hubo varios errores más vinculados a lo conceptual, obviamente que influye y debe haberlo hecho el tema del viaje. Hay errores que se repitieron como por ejemplo con lo que fueron los goles en el Mundial contra Sudáfrica. Hay cuestiones que hay que ajustar y que se vieron, por ejemplo, en los penales, por ejemplo, en este primer gol del partido. Hay que tener en cuenta además que Argentina hizo un solo entrenamiento con este equipo, porque decimos, un plantel que se está reacomodando a las bajas, a las lesiones y a las jugadoras que ya no va a estar, que vamos a estar repasando ya. ¿Quiénes son las jugadoras que tomaron la decisión de no conformar más parte de las convocatorias de Argentina? Si les parece, repasamos, porque son justamente Florencia Bonsegundo, más allá de su rotura de ligamentos durante el Mundial en el partido contra Suecia, ya anunció Florencia que no va a retornar a la selección argentina. La otra es Estefanía Banini, que había anunciado que su última danza, su Last Dance, iba a ser justamente en el Mundial con Argentina, algo que lo viene replicando. Lo dijo acá justamente en la fecha, ¿no? Charlando con nuestras compañeras, diciendo, bueno, ya está, ahora lo voy a vivir como hincha, voy a estar apoyando, pero no va a formar parte más de las convocatorias. La tercera en cuestión es Soledad Jaimes, que estaba por ser convocada justamente para la selección. Le dijo al técnico en la previa del Mundial que no quería ir al Mundial, porque además no estaba de acuerdo con algunas cuestiones internas que estaban ocurriendo y después contó que está embarazada, está cursando un embarazo de 5 meses, por lo tanto tampoco iba a poder ser parte del Mundial. Estas son las que ya no están. Que hay que entender una cosa, Fede, ya no están y si bien una les encantaría que estuvieran, es una decisión personal y Argentina tiene que empezar a armarse a partir de estas jugadoras que no están. No se puede seguir llorando a las que se fueron, hay que pensar a futuro. Después están las convocadas de Boca, justamente, que no pudieron estar porque el 6 de octubre debuta Boca en la Copa Libertadores de América y se acordó entre la selección y el club que no iban a estar. ¿Quiénes son ellas? Aparte son 5, 3 que estuvieron en la Copa del Mundo representando a Boca, Laurina Olivero, Julieta Cruz y Miriam Mayorga. Después se sumaron post Copa del Mundo Eliana Stabile y Camila Gómez Ares, con lo cual ahí Argentina pierde un núcleo fuerte. Por ejemplo, si vemos el caso de Stabile, no había laterales izquierdas, terminó jugando Romina Núñez en ese lugar, Paulina Gramaglia y Mariana Larroquet más avesadas en ataque, tuvieron que cumplir con funciones en el medio de campo, con lo cual se notaba que era un plantel corto con 5 jugadoras que no habían estado en la Copa del Mundo y que en este caso puntual del plano local te quedaste sin 5 jugadoras que no sé si son todas titulares, pero casi. Bueno, Julieta Cruz en realidad no fue titular en el Mundial porque venía de una lesión, se había recuperado para jugar en la final justamente contra Guayurquiza. Cuando llegó al Mundial le faltaba fútbol, el técnico decidió en ese caso que Sofía Brown fuera justamente la lateral por derecha. En este partido también jugó Sofía Brown. Estando Julieta Cruz, iba a ir seguramente Sofía Brown a sumarse a la mitad de la cancha, que la vimos justamente en el partido con Suecia en su mejor nivel, en su mejor momento, también en el partido justamente contra Sudáfrica, en el que terminó metiendo un golazo. Así que ahí tenés ya gran parte de la defensa que te reacomodaba el resto. Esto, a ver, es un análisis de lo que falta y con lo que va a contar Argentina, y a eso justamente también vamos a pasar, porque ¿qué es lo que tiene Argentina para futuro? Sí, porque
primero son las que no fueron citadas. Aquellas jugadoras que alguna gente, algunos hinchas de la selección argentina piden, que entienden que deberían estar, algunas que no estuvieron en el Mundial, algunas que sí estuvieron en el Mundial y que quizás se sumen más adelante, como es el caso de Yamila Rodríguez, que en su momento, cuando no fue citada, generó mucha controversia, sobre todo porque ella había hablado, había deslizado alguna crítica con el cuerpo técnico y no fue citada justamente para este amistoso contra Japón. Sí, también por algunos likeos que dio a determinados posteos en donde se hablaba justamente de su ausencia. Bueno, veremos eso después si se resuelve, que calculo sí se resolverá en el plano interno. Agustina Barroso directamente no estuvo convocada para el Mundial y pareciera poco probable que vaya a ser llamada por el mero hecho de que no había ninguna lesión y evidentemente hay cuestiones que tienen que ver con lo táctico, o vaya uno a saber por qué no se va a convocar. Mariela Simanowski había estado como en la previa presente, no sí para estuvo lesionada también, tuvo algún tipo de dificultad, estuvo lesionada, por eso tampoco fue tenida en cuenta. Ruth Bravo, la Chule Bravo, que es una jugadora que también estuvo en alguna de las convocatorias, que es de la vieja camada, justamente. Que había estado entre las 4 sancionadas, por decir una manera, de Borrello, y que después volvió con Portanova. Que después volvió, Portanova fue una de las jugadoras junto con Bonsegundo que volvieron enseguida. Belén Potasa no volvió, Vanini tardó un tiempo más en volver, pero ella había formado parte, sigue jugando en el San Luis, en México, no fue tenida en cuenta en las últimas citaciones. Vanessa Santana, que sí fue al Mundial y formó parte, no formó parte de esta convocatoria. Y el caso de Solana Pereira, que también es otra de las jugadoras que venía de una lesión y se terminó quedando fuera también de las últimas citaciones. Estas son las que no fueron citadas y que, por supuesto, se entiende que en algún momento algunas quizás puedan ser citadas nuevamente por el entrenador. Veremos qué pasa, por ejemplo, con el caso de Agustina Barroso, que después de algunas situaciones internas terminó quedándose afuera y terminó fuera de las convocatorias desde final del año pasado, cuando ella además, después de una salida conflictiva del Palmeiras, había anunciado primero su retiro y después se retractó y finalmente pasó primero a jugar al Flamengo y ahora está jugando en España en el Tenerife. Vamos ahora a lo que es el futuro, ¿no?, de la selección. ¿A qué otros nombres se pueden empezar a sumar a las convocatorias? Hay un bache, es verdad, en cuanto a la cuestión de edad, porque muchas de las jugadoras que se habla que pueden ser convocadas son jugadoras que tienen menos de 20 años. Sí, bueno, la primera que aparece en la placa, que es Agustina Holzheier, estuvo en la lista 25, podría haber ido al Mundial y hoy, si no es la mejor jugadora del torneo local, pega en el palo, con lo cual pareciera como que sí, va a estar en esta reconstrucción, como le gusta decir a Portanova. Milagros Martín, que iba a estar en esta convocatoria, que fue convocada en la previa al Mundial, tiene 16 años nada más. Bueno, es una de las grandes promesas que tiene el fútbol argentino, la jugadora platense, que se quedó afuera contra Japón por una lesión. El caso de Sofi Domínguez, que está justamente en el torneo, jugando el torneo Evolución, que acaba de conseguir la medalla de bronce, lo vamos a estar compartiendo en un ratito nada más. Anica Paz es otra de las grandes promesas, la delantera de River, que tiene 14 años. Cata Ongaro de Guayurquiza, Celeste Dos Santos y Estefanía Palomar de Boca. Anela Nijito, que también está jugando el Conmebol Evolución. Nina Nicosia, que también ha sido convocada, que juega en los Estados Unidos y que puede llegar a tener alguna chance. No hay un grueso. Hay que pensar lo siguiente también cuando se piden jugadoras para la selección. Hay algo que necesita seguir haciendo Argentina, que es mejorar en el plano local. Hay una sub-19 que es obligatoria, hay un torneo que se está desarrollando, que a veces tiene ciertos inconvenientes, pero que se sigue desarrollando y que viene ininterrumpidamente después de la pandemia. Pero hay que pensar también, Fede, que nosotros tenemos un solo equipo por año que juega la Copa Libertadores. Un solo equipo que tiene roce internacional, que fue Boca en la última edición, que llegó a la final y que es el equipo que va a competir ahora en octubre. La mayoría de estas jugadoras que están en el país no tienen roce internacional tampoco. Les falta todavía quizás ese recorrido para pensarlas en la selección. Por eso proponemos nosotros desde acá o vemos estos nombres como los que se pueden llegar a sumar, pero bueno, es parte del proceso que está llevando adelante Portanova, que va a tener estos resultados. Fue un golpe durísimo el 8-0, es verdad, pero me parece que el proceso todavía tiene que ser largo y hay que tenerle mucha paciencia. Bueno, vos mencionabas el tema de Solana Pereira, venimos hablando mucho del tema del arco de Vanina Correa, que seguramente después de los Juegos Panamericanos o no sea convocada o se retire al menos de la selección. Pareciera que Laurina Olivero va a ser la titular, que está Avi Chávez, que fue a esta gira en Japón, que está Lara Esponda jugando el sub-19. Mencionaba la posibilidad de que vuelva Solana Pereira, pero vos ¿dónde ves
que hay que reforzar puestos? Digo, ¿en dónde hay que hacer hincapié? Acá nos falta, acá nos sobra. Me parece que todavía en la defensa falta que aparezcan más nombres. Hay jugadoras en el plano local que se destacan muchísimo. Está Agustina Aguilera en Gimnasia, está Juliana González en River, que ha sido parte también de las convocatorias. Obviamente para esta convocatoria estuvo Adriana Sach, que tiene pasado en Boca, que está ahora en Racing después de su paso por el fútbol brasileño. Me parece que en la defensa todavía hay que empezar a buscar, hay que tratar de generar esto que decimos, ¿no? Hay que trabajar en las inferiores para que empiecen a salir. Hubo una camada también que se perdió por la pandemia, que no ayudó para nada después de un año y pico en el que además la Argentina no tuvo partidos de selección nacional como para darle roce justamente a esas jugadoras. Lo que digo es, no tratamos de encontrarle una excusa, sí entender que es un proceso que va a ser muchísimo más largo, que seguramente el cuerpo técnico cometerá sus errores y tratará de subsanarlos dentro del contexto en que se da. Ahora, también se preguntaban, ¿y por qué no se suspendió este amistoso con Japón? Tiene sus consecuencias, suspender un amistoso que se cerró en la previa del Mundial, o sea, cuando se estaba disputando el Mundial. Japón es el que invita, Japón es el que pone el contexto, es el que paga los pasajes. Se dio esta circunstancia que Argentina terminó llegando 24 horas después de lo que pensaba justamente a Fukuoka para hacer el partido, ¿no? Fukuoka, que además hay una distancia entre Tokio y Fukuoka para llegar. No era un buen precedente cancelar un partido con la pérdida de dinero que eso le genera, y además era cancelar la posibilidad futuro de jugar. Se aceptó jugar con una potencia sabiendo esto, sabiendo que podía haber un resultado negativo. No esperábamos, por supuesto, un 8-0. Sí, pero ya el cierre del primer tiempo auguraba, o sea, quizás esperábamos que el resultado final fuese la mitad. No sé si ese 8-0, pero sí. ¿Y qué jugadores tendrían que dar el paso al frente? Porque se fueron dos referentes fuertes. Si se va a Correa sería una tercera. Digo, ¿quién tiene que asumir el liderazgo de este equipo? Bueno, hay 3 jugadoras, me parece, que son de la vieja camada y que siguen en las convocatorias, que son las jugadoras más importantes. Uno podría decir Vanina Correa, pero Vanina Correa estamos hablando de que quizás después de los Juegos Panamericanos ya el técnico tenga que empezar a trabajar con otra arquera, pensando en lo que se viene justamente, porque ya tiene 40 años Vanina Correa y se entiende que no va a estar llegando al próximo Mundial. Habrá que ver a la Copa América del 2024. Aldana Cometti es la otra jugadora que viene de muchas convocatorias, es una de las que tiene más experiencia, la que conoce además justamente lo que es la selección desde los problemas que tiene internos a nivel organizativos, a nivel logístico, en un montón de cuestiones, y me parece que la otra también es Mariana Larroquet, que es otra de las que queda justamente de la vieja camada de jugadoras. Y pero después, de la camada intermedia, digo, porque uno imagina a Lorena Vites también dando un paso a frente, digo, de las 20-25, ¿quién tendría que empezar a tu criterio, digo, a asumir alguna responsabilidad? Por personalidad, de Dalila Hipólito me parece que es una jugadora que tiene la personalidad, que es muy jovencita todavía, pero ya tiene 2 mundiales. Con 21 años. Exactamente, ya tiene 2 mundiales, ya conoce el plantel, ya conoce la experiencia, ya jugó en Europa. Me parece que es una jugadora y además que tiene la personalidad y la forma de ser como para levantar cabeza y tratar de llevar al equipo adelante. Bueno, tiene la 10. Sí, si algo dice, tiene la 10 y quizás con la 10 en la camisa, tampoco es... A ver, es cierto y lo dijo el entrenador en alguna entrevista hace un tiempo. Lamentablemente va a haber jugadoras que van a las cuales le van a apurar el proceso. Uno dice, bueno, hay que llevarlas de a poco, hay que tratar de que cumplan con cada uno de los pasos. Hay jugadoras a las que el proceso lo van a estar apurando porque son necesarias hoy por hoy para la selección. Hoy por hoy no hay todavía una Vanini, no hay todavía una Bonsegundo. Es necesario formarlas y bueno, la idea del cuerpo técnico es tomarlas justamente ahora cuando están todavía en generación, ¿no? En creación, están todavía empezando a encontrar su madurez futbolística. Pero aparte hay que hacerlo rápido porque se viene todo esto. Esto es lo que se le viene a la selección argentina en el corto plazo. Primero, ya. Los Juegos Panamericanos del 22 de octubre al 3 de noviembre, que también van a ir con un plantel corto, no un plantel mundialista, sino más parecido a lo que fue esta gira con Japón. Sí, igual hay que tener en cuenta, obviamente, va a haber, como no es fecha FIFA, hay que ver qué jugadoras son las que ceden. Recordemos que en el femenino se va con plantel de mayores, no se va con un plantel sub-23. Hay que ver a qué jugadoras consiguen ceder. El torneo se va a parar para esa fecha en Argentina, con lo cual va a poder contar con las jugadoras que estén en nuestro país. Después hay una fecha FIFA del 27 de noviembre al 5 de diciembre. Vamos a ver qué hace Argentina. Si toma la decisión de utilizar esa fecha o, teniendo en cuenta que ya termina el año, dar de baja y arrancar el año
con esto. Que es la Copa de Oro en CONCACAF, que es torneo importante. Es un torneo importante, es la primera vez que los equipos Conmebol son invitados a este torneo de la CONCACAF, que el último campeón fue Estados Unidos, que va a estar, Estados Unidos hasta ahora es el equipo que tiene confirmada su presencia justamente por haber sido campeón. Después van a ir los 4 mejores equipos de la Copa América, porque es una invitación justamente de la CONCACAF. Va a estar Brasil, va a estar Colombia, va a estar Argentina y va a estar Paraguay también. El resto de los equipos, y cuando hablamos de lo que es Centroamérica y Norteamérica, se tiene que definir quiénes van a ir. Puede ser Canadá, puede ser Jamaica, que están definiendo ahora justamente el pase a los Juegos Olímpicos y de ahí se van a clasificar. Bueno, el resto de todos los equipos van a jugar un torneo. Mirá la importancia que tiene, que todos esos equipos van a jugar un torneo previo, una clasificación para estar en esta Copa de Oro. Bueno, Argentina va a estar participando con equipos que son potencia. Bueno, se tiene que preparar justamente para eso, para lo que se viene, que es un torneo más que importante y que Argentina va a ir a competir, a buscar un muy buen resultado en esa primera presentación.